Así es que me avisan cuando ya la puedan ver, por favor, hijos. Ya se puede ver, profesor. ¿Se puede ver? Ya está, excelente. Entonces, esta clase es el tema 5, fuentes principales de información espacial. ¿Por qué fuentes? ¿No? En el sílabo dice ingresos, fuentes. Es el lugar donde nosotros de alguna manera va a partir esa información espacial, cómo nosotros vamos a llevarlo a un procesador. Y para que se entienda un poco mejor sobre estas fuentes principales de información espacial, es importante hablar de los datos. ¿Qué tipos de datos uno tiene que conseguir? Porque hay un montón de datos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿qué tipo de relojes ustedes tienen? A ver, ¿digitales o analógicos? ¿Alguna vez me han preguntado? Analógicos, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre un digital y un analógico? Se han preguntado. Por ejemplo, yo tengo mis relojes, son analógicos, todos. Todos son con manillas, todos son con agujitas y con diferentes puntos así de rueditas más pequeñitas con sensores, así, pero son analógicos, todos funcionan a base de engranajes, ¿no? Pero como acaban de decir ahí su compañero, casi la mayoría tiene digitales, ¿no? O sencillamente no tiene relojes, sino tienen sus celulares. Y ahí dice una hora, ese es una información o un dato digital, es una hora digital. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Y quiero que tomen este ejemplo, en que un analógico puede de alguna manera tomar el punto real, digamos, nos da la realidad. Si ahorita en mi reloj analógico, dice que son las 12:11. Ese es el punto. Esa es la data que yo obtengo, directa. Es decir, de lo que yo veo en mi reloj, a mis ojos, 12:11, punto. En cambio, la data digital que ustedes tienen, hijos, pueden ver 12:11, pero dentro de todo el proceso de agregar la data, ¿sí? Es decir, no va de una forma de 12 a 11, sino es una data binaria, porque la computadora o sus relojes digitales no funcionan que tú le digas son 12 y 11, ellos funcionan con un sistema binario, que es 1 y 0. Las computadoras funcionan así. Por eso es un lenguaje de programación totalmente diferente. Las computadoras o los sistemas computarizados o digitales tienen este lenguaje de programación. Entonces ellos pasan todavía un lenguaje de programación, se analiza, se procesa y recién les sale 12 y 11. ¿Sí? Eso quiere decir que estos datos digitales, ¿sí?, tienen que procesarse, ¿sí?, pero derivan de alguna manera de algún dato analógico. En cambio, el dato analógico, ustedes ven el reloj y ya está. Dice la hora como es, digamos. 12 y 11. No tiene que pasar nada el reloj. El reloj está con tuerquitas nada más. Y con 12 y 11. En cambio, en la parte digital no. Es todo un proceso. Y yo todavía en la parte digital tengo tantos datos, es decir, dentro de mi reloj, que yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Ustedes pueden poner cronómetro, ustedes pueden poner alarmas, ustedes pueden poner full cosas que en un reloj analógico capaz es un poco difícil. Aunque el mío tiene cronómetros y unas cosas, pero es todo con manillas, ¿no? Manecillas. Ustedes pueden poner cronómetros, parar, poner otro cronómetro y parar y parar y parar, ¿no? Y los que tienen esas bandas especiales para correr, ¿sí?, todavía mucho mejor, todavía les mide, ¿no? Que ahora, ¿qué hacen estos relojes? Miden su distancia, así, ya procesan la hora. La hora no es algo tan simple así, como tal. Procesa cuánto tiempo has estado corriendo, a cuánta velocidad has ido, ya te está procesando. Es decir, todos esos datos digitales, toda esa hora digital, ya se está configurando y está procesando otros datos más. Entonces, vean la ventaja que hay con un dato analógico a un dato digital. ¿Sí? Entonces quiero que entiendan ese lado.
Entonces, ahora viene una pregunta después de eso. Dice, se requiere hacer un análisis de una cuenca hidrográfica, la cual está siendo contaminada por minería informal en la cabecera de cuenca. Justo en la cabecera, en la parte, ¿no?, donde comienza, hay contaminación. Como ingeniero ambiental, ¿qué tipo de datos digitales o analógicos tendría que levantar para tener información suficiente para hacer un posterior análisis en sí? Es decir, ¿qué tipos de datos digitales, analógicos, ustedes tienen que obtener? Porque los dos sirven, y los dos sirven para hacer un sí, pero ¿por qué tendría que ser uno más que el otro? O los dos. Ahí viene la pregunta. ¿Qué datos, hijos? ¿Digitales o analógicos? Analógico. ¿Por qué? Digitales porque Por- tendría que utilizar un programa para analizar su relieve, a través de satélites. Ya, interesante. Y analógicos no, entonces. ¿El relieve es un dato digital o analógico? Analógico. Analógico. ¿Y Analógico por cómo su complejidad. lo vuelve digital? ¿Cómo vuelven un relieve digital? Porque ahorita está bien, su compañía dice, voy a analizar el relieve. Claro, el relieve es analógico. Yo voy a ir y tiene tantas pendientes, tantos relieves. Está ahí. Curva de Y yo voy a elevación. agarrar con un DEM, muy bien, con un modelo de elevación. Lo volviste digital, pero partiste de un analógico. Entonces viene y me pregunta, Neo, ¿qué tipo de dato utilizo? ¿Digital o analógico? O los dos. ¿Y por qué? Entonces, para eso hice un Menti. Entonces quiero, igual, como siempre, hijos, intervenciones de parte de ustedes. Ahí está el Menti y ahí está el código. A ver, quiero ver. Comencemos con las intervenciones. A ver, curvas de elevación. Ya, sí, muy bien, una curva de elevación, pero la pregunta es, ¿qué tipos de datos utilizarías? Curvas de elevación. Ya, muy bien. ¿Qué más? Que es un digital, ¿no? Ambos se complementan. Muy bien, también, interesante. Por su voltaje. Ahí sí ya, Olazábal, ahí sí me agarraste por su voltaje. ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso, hija? A ver, hijo, hija, no, como no dice nombre, discúlpame. Procesar datos, ahí está, procesar los datos, exacto, lo que se hace es procesar los datos analógicos para los digitales. ¿Qué más? Eso por su voltaje me ha dejado un poco pasmado, porque son necesarias. Ah, Dios mío, qué explícito. Primero analógico, claro, también. Porque también pueden ser primero datos digitales, y ahorita vamos a ver todo eso. Es toda como si fuera una ciencia esto, y dentro de esta ciencia hay más ciencia todavía. Vamos, solamente 6 intervenciones son un montón.
A ver. Datos analógicos. Volverla digital. Sí, vamos a volverla. Procesar datos. Porque son necesarios. Primero analógico, claro. Sí, pues, como dice, puede ser analógico, pero también hay de frente digitales, ya están digitalizados, ya. Hay diferentes tipos de fuentes que uno necesita y ahí es como que como lo que parte, ¿no? A la fuente de los datos. O son digitales o son analógicos. Para trabajar en un SIG se necesitan muchos digitales, obvio, porque si no, no funcionan. Pero sin los analógicos no podría crear digitales. Pero también puedo partir ya de digitales ya procesados, ya establecidos, ¿no? Que es decir, hay diferentes tipos de, pongámosle, sensores que ya me dicen, tanto es. Entonces uno ya no se hace de problema, digamos, ¿no? No veo más, a ver, procesamiento de datos. A ver, un par de minutos más. Ya está. Bueno, no sé por qué no. Son tantos los que están y pueden escribir un aporte más. A mí me gusta más exacto y mayor información. Puede ser, pero bueno, depende de cada uno. Claro, el analógico es un puntual, ¿no? El otro como que puede hacer algo más. Ya. Y voy a grabar esta. Y lo voy a poner acá. ¿No? Que son sus aportes de ustedes para comenzar la clase. Muy bien, hijos. Ahí está. Entonces, si yo quiero de alguna manera, como ustedes lo han estado hablando y ahí están sus aportes, y tomo esas ideas, ya que esta Stormy, como yo, lluvia de ideas, mejora de alguna forma este entendimiento que hemos visto, o es analógico o es digital. Profesor, estoy utilizando computadora, tiene que ser digital, pero tiene que partir de un analógico, pero puedo volverlo digital, entonces todo un proceso, o puedo tener, y profesor, puede haber esa pregunta, ¿no puedo tener algún dato digital? Claro que también se puede tener datos digitales, ¿sí? Entonces, ahí es donde varía un montón. Entonces, de ahí parten los diferentes tipos de fuentes que uno puede utilizar. Ahorita estoy yo poniendo de ejemplo que quiero analizar una cuenca hidrográfica, ¿sí? Entonces, una cuenca hidrográfica, como su compañero dice, profesor, relieve, yo le doy un DEM. Claro, es muy importante tener un DEM. A partir de un DEM yo puedo hacer todo lo que es el proceso para analizar con cálculos, por ejemplo, con un software, con el Saga, así se llama. Es un software que ustedes van a utilizar en paisaje ya o capaz en SIG 2, parte. Se hace modelamiento de cuencas con el Saga, ¿no? Sencillamente se hacen los drenes. ¿Y qué es lo que hace un DEN? Que es un modelo de elevación, que también les voy a, ya más o menos lo van a entender. Un modelo de elevación digital es que te muestra los diferentes puntos de elevación y los puntos más bajos se supone que es por donde discurre el agua, por donde va el agua. Entonces, no es que nosotros al algoritmo del Saga le hemos dicho,
vas a poner por donde está más húmedo, o por donde está más mojado, o vas a hacer un análisis de una fotografía espacial, ¿no? Lo único que hacemos es ponerle el DEM. Y por alturas, lo que hace es analizar y decir los puntos más bajos son por donde va a ir el agua, sencillamente. Entonces ve los puntos más altos, ¿no? Por diferencia de eso, arriba, por ahí va. Y genera. Y dependiendo de dónde se encuentre, también uno empieza a ver los diferentes tipos de drenajes, ¿no? Entonces se analiza de esa forma. Y se trabaja en sí, claro. Sí que es lo principal, digamos, ¿no? Para trabajar todo esto, lo que son cuencas hidrográficas. Y se generan, pues, todos estos lineecitas, como ustedes han visto en las cartas nacionales, ¿no? Así bien bonitas, ¿no? Entonces esas cartas nacionales se han hecho a partir de un DEM, ¿no? Pero ahora, ¿cómo han obtenido el DEM? Eso también es una pregunta. Pueden haber tenido personas midiendo las alturas de toda esa zona. Pueden de alguna manera tener otros tipos de obtención de esas fuentes, ¿no? Capaz cartografías antiguas, donde habían mapas de elevación. Hay mapas hechos de elevación, donde hay curvas. Uno puede digitalizar esas curvas y de alguna manera utilizarlas después en el software. Sí, pero a veces no son precisas, ¿no? O también ya, como ya es ahora, ya se sabe los satélites o diferentes tipos de imágenes satelitales también, ¿no? Y eso es lo que les voy a enseñar ahora. ¿De dónde nacen estas fuentes? ¿Qué tipo de fuentes hay? ¿Por qué se utilizan? ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo las puedo yo utilizar? Y fuentes que ya fueron obsoletas y fuentes que ahora sí se están utilizando y que son mejores. Cada día avanzan más y más y más y mucho más. Bueno, acá les doy unas diferencias, y más que diferencias son las ventajas de los datos digitales versus los datos análogos. Ahora, los datos análogos no necesariamente son malos. Como les dije, puede partir, de ahí se parten los datos digitales. Pero en sí, si yo voy a trabajar en sí con datos análogos digitales, se prefieren los digitales, que están digitalizados, ¿no? Por ejemplo, uno es la sencillez y la actualización. Es mucho más... Entendamos esta diferencia antes que comience con las ventajas. Los digitales es los que están dentro de la computadora y los análogos es los que están en un mapa, en un papel. Punto, un mapa en un papel. Son los análogos y los digitales son los que están dentro de una computadora, ¿no? Son datos digitales. Entonces, por ejemplo, es mucho más sencillo actualizar un dato digital que un dato análogo en un mapa. Es decir, en el mapa tendrías que rehacer todo el mapa si vas a actualizar. En el digital, ¿ustedes qué hacen? Ya varias veces lo han hecho. Profesor, me equivoqué, me dicen en prácticas. Bueno, hija, agarra, lo seleccionas, lo borras y vuelves a poner. Ah, ya, profe, está bien. Es decir, ese dato lo están arreglando. Sencillo, ¿no? No se están demorando nada. Pero en cambio, imagínense que estuviéramos hecho mapas de ese lugar. Profesor, lo hice mal. Bueno, o bórralo si no se te rompe la hoja, o si no, haz otro mapa. Te costó mucho. Facilidad de distribución, también, de alguna manera. Es decir, es lo que ustedes han estado trabajando justo ahora también, ¿no? Bueno, no voy al grupo 3 y 4 avanzar en el taller, grupo 5 recién va a ser el taller, pero más que todo lo voy a poner en el hecho de sus guías. Seguro cuando han estado haciendo las guías, les decían ya, tú haces estos puntos, yo hago estos puntos, después nos pasamos los shape o hacemos esto, y es decir, es una manera de distribución muy fácil. Y lo bueno es que es en tiempo real todavía lo que ustedes pueden hacer, lo que están modificando. Sí, no hay ninguna diferencia. Así como el OneDrive, que ustedes pueden modificar en el momento, y otros programas, por ejemplo el ArcGIS, el nuevo ArcGIS creo yo, que ya tiene esa opción, que uno puede estar modificándolo y al mismo tiempo puede estar trabajándolo con otra persona. ¿Y por qué es de fácil distribución? Porque todos pueden trabajarlo, todos pueden utilizar. Además, toda esa información llega al mismo momento en tiempo real, a parte digital. Imagínense tener mapas diferentes y que puedan entrar, por ejemplo, con esto del COVID. Ese mapa agarraron, lo pusieron y todos se dieron cuenta dónde había el mayor nivel de contagio o los diferentes puntos. Un dato análogo tenía que estar haciendo mapas tras mapas tras mapas, o así como un periódico, imprimiendo. Entonces, no es tan factible. Espacio de almacenamiento,
ustedes ya saben, las computadoras tienen un espacio de almacenamiento muy alto y creo que esa es la famosa Big Data. Ahora todos hablan del Big Data porque la información es poder. Entonces, obvio que en datos digitales puedes almacenar muchos más datos, muchos más atributos de solamente un vector tan simple que un dato analógico, que no lo puedes hacer en un mapa o capaz es muy restringido, pondrás 2, 3 atribuciones. Facilidad y precisión de análisis. Obvio, con los datos digitales, cartográficos, toda la parte de la operación del SIG, ustedes van a poder analizar mucho mejor. Van a poder mover, van a poder distribuir, van a poder editar, van a poder sacar ideas mejores. Por ejemplo, lo que yo hago ahorita con los chicos de evaluaciones de riesgo ambiental, estamos haciendo un mapa de peligro. Y para hacer un mapa de peligro tengo diferentes otros mapas, otras capas, ¿no? Que me distribuyen diferentes parámetros de evaluación. Entonces junto todos estos parámetros y me va a dar un mapa de peligro. Esto es preciso, es mucho más fácil de analizar. En cambio, si yo tendría datos análogos, tendría que estar poniendo que mapas transparentes uno por uno y eso es una pérdida de tiempo. Y fácil de mantenimiento. Que eso sí, la data siempre va a estar puesta de alguna manera dentro de un disco duro o unos sistemas de almacenamiento complejos, pero no se va a perder. En cambio, imagínense tener un mapa todo viejo, ¿hasta cuándo me va a durar? Por eso lo que se hace ahora es digitalizar todos esos mapas antiguos que habían para de alguna manera conocer cómo era, ¿no? Antiguamente el espacio en el que uno albergaba o vivía. Y no solamente mapas, sino también fotografías aéreas o fotografías terrestres. Entonces, esa es una primera parte de las ventajas de los digitales. De ahí viene lo que son las fuentes primarias y fuentes secundarias. Bueno, acá los datos primarios, mejor dicho, las fuentes primarias de los datos pueden ser digitales o pueden ser también analógicos. Sencillamente es que un dato primario son aquellos que podemos emplear en un SIG, pero de una forma original, del mismo momento. Es como les dije, a ver, las alturas es analógico, ¿lo puedo obtener? Sí, lo puedo obtener. ¿Lo puedo utilizar? Lo puedo utilizar. Pero puede haber un satélite X que ya te esté lanzando también un DEM ya elaborado, ya hecho. Eso es una fuente primaria. Si tú no lo estás procesando, el DEM ya te lo está dando. Ya hay diferentes tipos de satélites que te dan eso. Por ejemplo, el All-Pulsar es uno de ellos, ¿sí? LIDAR también es otro. Entonces, esos son datos primarios, que en la misma fuente tú la vas a obtener. En cambio, los datos secundarios derivan de otros datos previos que puedan haber obtenido, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que el DEM te lo mande el satélite, y otra cosa es que el DEM tú lo utilices a partir de una curva de elevación, que hayas procesado tu curva de elevación con todititos las cuencas hidrográficas, le hayas puesto las cotas, le hayas puesto un poco más de información y te genere un DEM. Es decir, el DEM ya viene a ser una parte secundaria. Depende de la fuente de donde sale. Vuelvo a repetir, si la fuente es un satélite de frente es primario, pero si la fuente va a partir de otros datos analógicos es secundario. Ténganlo presente, por favor, hijos, no se van a estar equivocando en el examen. Bueno, y acá más o menos les pongo, ¿no? Esto les pongo un mapa clásico, así como un ejemplo, porque puede partir de acá, ¿sí? A veces lo que se hace en la digitalización de esta información, de estos datos, es partir de algo ya cartografiado, que esté en un mapa, y lo pueden levantar y lo llevan recién a un computador. Eso sería secundario, por eso se los pongo así. En cambio, cuando es directo, por ejemplo, este es un punto GPS, ahí te está diciendo de frente las coordenadas. Es primario como tal. En cambio, acá si tú no quieres ver las coordenadas, tendrías que partir de acá, ver las coordenadas, ver la escala y decir, ah, ya estos son los puntos. Importante. Ahora pasamos a esto que es muy interesante, hijos. Por favor, atiendan. Capaz es un tema nuevo, lo he estado hablando por ahí en algunos ejemplos.
una fuente principal, ¿sí? Principal, y que se utiliza un montón, aunque no está dentro de los SIG, sino ha nacido conjuntamente con los SIG, ¿sí? Porque los SIG, mientras se iban desarrollando por la mano izquierda, por la mano derecha, nacía la teledetección. Es una fuente de información, una fuente de data, especialmente de data digital, y donde ya la data a veces nos los ha procesado. Es decir, no es que nosotros tenemos que ir al terreno y tenemos que medir y hacer otras cosas y después lo llevamos a nuestra computadora de una manera secundaria. No, esta es casi una data así primaria. ¿Y cuál es el fundamento de la teledetección? Es analizar la superficie terrestre del planeta Tierra, pero sin necesidad de contacto. Por eso es teledetección. Es como una detección tele, ¿sí? Sin necesidad de tocarla, sin necesidad de tener algún contacto. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo hace eso? Sencillamente por radiación electromagnética, ¿sí? Acá les doy un ejemplo de cómo se hace una teledetección. De una manera general les podría decir que los satélites son los que generan estos tipos de datos, pero no es así. Pueden ser también aviones. ¿Sí? Antes se hacía a partir de globos aerostáticos. ¿Sí? Y eso fue el comienzo de la teledetección. Después se hizo a partir de aviones, ¿no? Por eso no cualquier avión puede volar por un espacio aéreo, ¿sí? Tiene que pedir permiso, porque si lo detectan los radares de ese país, lo pueden sencillamente destruir. Porque si pasa un avión puede empezar a tomar fotos y puede hacer este tipo de fotos, que al final de alguna forma me dan información si yo quiero invadir, quiero hacer cualquier cosa. Entonces no es muy bueno de alguna manera. Por eso los países son restringidos, no cualquiera puede volar. Entonces, pero ¿por qué se está volando, no? ¿Qué va a hacer? No creo que tiene una bomba, no, es que está tomando fotos. Y las fotos son importantes porque de alguna manera me da el diagnóstico de cómo se encuentra ese país. Si quiero atacar o no sé, o hasta si quiero ver si tiene algún tipo de material precioso, oro. La teledetección es una herramienta muy fuerte. Yo puedo detectar de todo. Hasta si tiene agua subterránea, si hay petróleo, no hay petróleo, si hay minerales preciosos, no hay minerales. Puedo estudiar de todo, los tipos de especies, los árboles, puedo estudiar, wow, maravillas puedo estudiar, sencillamente. Y sin necesidad de, como les digo, de palparlo o corroborarlo, porque la foto habla más. Como dice, la imagen habla más que 1000 palabras, sí, la foto. Y es así, ¿no? Entonces, acá les pongo de alguna forma, ahorita les explico cómo hace ese análisis de captación de la imagen. Estas son las partes de un sistema de teledetección, sí. La fuente, sí, es la parte del lado de radiación o la fuente energética. La B, bueno, los objetos superficiales, la C, la atmósfera, también importante, y la D, el receptor, que normalmente puede ser un satélite, un avión, un globo estático, lo que sea. Y al final también una estación receptora por donde le manda la imagen, ¿no? Le dice, ya cáptala y acá la puedes procesar. Ahora apaguen sus micrófonos, hijos, por favor. Va mi explicación. ¿Cómo toma esas fotos? Entonces, creo que esa es la pregunta, profesor. ¿Cómo las toma? ¿Con flash, sin flash? ¿Tiene un super iPhone ahí arriba, el satélite? Me ha dicho que usted lo toma con espectro electromagnético, radiación electromagnética. ¿Cómo es eso? Entonces yo les explico. Capaz, si hay muchos curiosos por ahí, de alguna manera habrán leído la vida de Albert Einstein, ¿no? No solamente saber que es uno de los grandes científicos, ¿no?, del siglo pasado, sino que sencillamente es el que empezó a analizar la luz como tal y se dio cuenta que esta luz tenía todo un rango de un espectro electromagnético.
y que su premio Nobel no fue a que la energía es igual a masa por c al cuadrado, esa teoría de la relatividad, bueno, y su fórmula no tiene nada que ver con eso. Su premio Nobel se le da a base del comportamiento dual de la luz. Es decir, que él decía que la luz se comporta de manera de ondas y también de manera de partículas, que son los famosos fotones. Él fue el primero que habló de fotones. Y a partir de eso gana el premio Nobel, Albert Einstein, ¿sí? Y ese comportamiento de la luz y lo que da él a conocer y su, como se dice, su aporte a la ciencia es lo que hace que todo esto empiece a volar y empiece como que la gente a darse cuenta de que todo este espectro electromagnético de la luz y cómo viaja y a la velocidad que viaja, de alguna forma podían tomar información, ya que sencillamente cuando la luz viaja, ¿sí? Puede sufrir tres cosas cuando se choca frente a un componente, pongámosle frente a una materia, ¿sí? X. Puede sufrir tres cosas la luz. O lo puede absorber ese material, o lo puede transmitir, lo deja pasar, o sencillamente lo refleja. Entonces, cuando se dieron cuenta que la luz podía ser reflectada, dijeron, wow, pero yo puedo captar esa reflexión. Y esa reflexión la puedo captar ¿dónde? En algún sensor de algún dispositivo. Y al final agarrar y decir, esto es lo que tiene. Y es lo que pasa en sus ojos de ustedes, hijos. Si por ahí nace la curiosidad, que alguno dirá, ¿cómo funcionan mis ojos? Sus ojos de ustedes funcionan porque la luz llega al objeto que lo tienen al frente, ¿sí? Y hay luz de todo este espectro, porque todo es un espectro, hay, pongámosle luz, pongámosle así, ondas ya, ondas que se absorben, hay ondas que no se absorben, que se reflectan y llegan a su ojo, y su ojo funciona como sensor y capta eso, y eso da el color. Si ustedes se han puesto a pensar, dirán, a ver, una manzana roja, ¿por qué tiene el color rojo? ¿Por qué creen, hijos? Hijos, ¿por qué creen que tiene el color rojo? ¿Porque la luz le da ese color rojo? Sus propiedades. Sus propiedades. Nunca se han preguntado eso, ¿no? Nadie, creo. ¿O por qué miran verde el pasto? ¿O por qué miran café por ahí, entonces un mueble que tengan? ¿O por qué las papayas son anaranjadas, o la naranja es naranja, o la sandía es roja? ¿Por qué? ¿Te han preguntado alguna vez eso? Profe, porque así lo Podría percibimos ser porque por las ondas de luz que llegan a nosotros y de esa manera percibimos los colores. porque en ¿Ya? esos objetos se refleja ese tipo de onda, o sea, Ese tipo de una ondas. onda de cierto Ya. color. Ya, hasta una onda de cierto color. Muy bien, me gustó esa idea y también lo de su compañera que dijo hace rato, ¿no? Las dos. Y en sí es el punto. Nosotros, miren acá, en este espectro electromagnético, nosotros solamente podemos ver desde 300 nanómetros, si no me acuerdo, hasta 700 nanómetros. Esa es la longitud de onda a la que nosotros podemos ver. Frente a esto está el ultravioleta, que es por debajo, que tiene una longitud de onda más pequeña, y está el infrarrojo, ¿no? Por ahí. Del visible para la mano izquierda y para la derecha, es decir, a partir de 700 y 300 nanómetros, nuestros ojos no ven nada, no capturan nada, solamente el visible. Y en el visible están todos los colores del arco iris. ¿Cómo yo veo que esa manzana es roja? Porque la luz, ¡pum!, entra del sol y la manzana, la cáscara de la manzana, absorbe todos los colores, menos el rojo. Y el rojo se refleja. Esa onda, como decían sus compañeras, sí, es así, esa onda de color rojo
a una determinada longitud de onda, se refleja y llega hasta nuestro ojo. Nuestro ojo lo analiza y manda una información al cerebro y le dice, oye, es este color, ya está. Bueno, como la gente le ha puesto rojo, di que es rojo, ya, rojo. Y sencillamente así. Y para todos los colores es igual, del arco iris. Y si por ahí tienen colores matizados, bueno, esos dos colores son los que se reflejan. Si es para el naranja, tiene que reflectarse el amarillo con el rojo. Y así va cambiando. Y ese principio igual, parecido y el mismo principio lo utilizan los satélites. De la misma forma. Lo que hace es que la fuente de energía, que es el Sol, manda esa radiación, esa luz, no pasa a la superficie del planeta Tierra y lo único que hace es reflectarse y el satélite, pum, lo capta. Y lanza una foto y dice, esta es. Así de simple, es lo que pasa, ese es el sentido. Ahora, me dirán, profesor, ¿solamente pueden captar en el visible? No, hay otros satélites que pueden captar hasta infrarrojos y también a esta parte de lo que es el ultravioleta, por debajo de eso, lo pueden captar. Porque dense cuenta, hijos, si yo tengo el sol acá y yo tengo nubosidad, nubes, un montón, el sol no va a llegar, si no va a haber esa fuente de energía, por ende no lo va a captar. ¿Sí? Por eso nosotros no miramos en la oscuridad, porque sencillamente no hay luz, pues. No hay nada que mande esa radiación y que rebote y que me diga, ah, ya es verde, ah, ya es rojo. Pero para eso están los visores, ¿no? Los infrarrojos, esos visores que hacen que ven en la noche, porque sencillamente el visible no estará llegando, sí, no, pero está llegando radiación infrarroja o ultravioleta, y yo la puedo detectar con otros tipos de receptores, que al final a mí me lo vuelven de color verde y yo puedo ver en la oscuridad. Entonces, todo esto se juega, es un análisis muy interesante, porque yo puedo detectar de alguna forma toda la superficie, todas las condiciones, las formas, cómo se encuentra en ese momento, en ese estado, solamente con fotos. Y para eso me ayuda lo que es la teledetección. ¿Vale? Entonces, ese es el fundamento. Vuelvo a repetir, no solamente la teledetección se da con satélites, sino también fotos aéreas de aviones o como antiguamente por globos aerostáticos. Para que se entienda mejor, la teledetección, es decir, los componentes principales se basan en el sensor y las plataformas. Comencemos con las plataformas, ¿sí? La parte, bueno, ya. Sí, con las plataformas. Las plataformas no es más donde va encima el sensor. La plataforma puede ser un avión, puede ser un globo aerostático, no sé, puede ser una persona que se esté tirando del avión y que esté agarrando su cámara fotográfica y tomando fotos. Puede ser los satélites, ¿sí? etc. Esa es una plataforma. Y dependiendo de las plataformas, es sencillamente cómo estos satélites, ¿sí? van tomando las fotos. Entonces, estos tipos de plataformas, sí, creo que era al revés, esto acá y esto allá. Esto es acá y esto es acá, hijos, ya. Las plataformas están acá y los sensores están viendo por acá. Las plataformas de estos satélites que normalmente las están utilizando tienen diferentes formas de orbitar la Tierra, ¿sí? Puede ser una forma de órbita ecuatorial, puede ser una órbita inclinada o puede ser una órbita polar hacia los polares. Y también tiene otras formas de órbitas. Puede ser una órbita LEO, que es low, que es pegada a la superficie de la Tierra, y puede ser una MEO, que es medio, con una altura. Alrededor del planeta Tierra a la misma velocidad que está haciendo su movimiento de rotación. A la misma velocidad. Eso quiere decir que no se mueve de un solo punto y toma fotos al mismo punto, no a diferentes, al mismo.
Entonces, sencillamente, y está normalmente pegado en el ecuador, ¿sí? Tomándole fotos, al mismo punto. Se tiene imágenes no de muy buena resolución, porque ustedes lo ven, son bien largos, ¿no? La forma de rotar de esos tipos de satélites. Pero si se quiere analizar el mismo punto y varias veces, esos satélites son importantes. Hay un montón de satélites en todo el planeta Tierra. Mejor dicho, afuera, ¿sí? En la estratosfera. De ahí hay otros satélites, que es con los que trabajamos un montón, la parte acá de los ingenieros ambientales, que son los heliosíncronos, que sencillamente ellos no están alrededor del ecuador, están a la forma de una orbital inclinada, sí, pero está como que a los polos. Entonces dan vueltas también alrededor, pero ellos no giran en el eje de rotación, están como que perpendicularmente hacia eso. Y pueden tomar, sí, imágenes de las diferentes zonas, así como las zonas UTM, así las van tomando, diferentes zonas. Sí, esos satélites. ¿Vale? Y son estos de acá. La resolución también depende de cómo esté la altura a la que se encuentre. Hay unos que están más cerca y otros que no están. ¿No? Y ya más adelante también les voy a explicar algunos tipos de resolución que hay que también son importantes. Y esas son las plataformas, en sí lo que está cargando el sensor. Y el sensor, sencillamente, ¿sí? ¿No es? Sí. Ahorita lo voy a cambiar, hijos, así es que no se preocupen, pero de una vez creo, porque si no... A ver. Sensores. Ya está. Así ya no hay problema. Ya está. Y sensores. Y los sensores son los que van a captar, así como les dije, como el ojo, son los que captan esta radiación, ¿no? Y pueden de alguna manera dar la fotografía. Les dije que, bueno, normalmente pueden ser que ven en el visible, ¿no? En el espectro, pero hay otros sensores que no mandan ese tipo de radiaciones, que los sensores pueden ser pasivos o activos. Los sensores pasivos son los que necesitan sí o sí del sol. Si no hay sol, no pueden tomar imágenes satelitales, no hay. Entonces necesitan del sol. Pero los sensores activos no necesitan del sol. Lo que hacen estos sensores, así como los murciélagos cuando emiten ese chillido y rebotan, porque los murciélagos son ciegos, son la famosa ecolocalización, igualito estos sensores botan como un chillido, botan como una radiación a la Tierra. Y lo que rebota, lo captan. ¿Sí? Y son buenos estos sensores para analizar todo lo que son relieves o DEMS o modelos de elevación digital. Se utiliza un montón, ya que tienen dos tipos de captaciones. Por ejemplo, el LIDAR, que es un satélite que es el que se utiliza un montón para estos tipos de ¿cómo se les dice? Son imágenes a partir de radiación, no es radiación, es de radar, ¿sí? Frecuencias de radar. Entonces, ellos generan esos impulsos de radar, llegan a la Tierra, regresan y analizan y te dan una imagen. Pero esta imagen es casi en 3D, porque tienen dos tipos de pulsaciones. La primera pulsación es un modelo digital, ¿sí? De superficie, que es la parte de arriba, y el otro es el modelo digital de elevación, es decir, de la parte ya de la superficie como tal, de abajo, de la Tierra. El otro es de las cosas que están encima. Y este es un ejemplo. Mientras que el modelo de superficie, ¿sí? Es la parte de todo lo que son los edificios, ¿sí? El modelo de elevación de superficie es la parte de abajo. Digital de elevación es la parte de abajo, la Tierra como tal. Entonces yo con este LIDAR, por ejemplo, que es que emite estas frecuencias de radar, sencillamente yo puedo sacar estos modelos. Esto es especial también para ver cobertura en la selva. Se utiliza un montón. Cuando quieres ver los árboles, ¿sí? Igual, quieres hacer un modelo de la altura de un árbol, puedes trabajar con el LIDAR. Porque lo único que tienes que hacer es que restar, ¿no? Y yo agarro y saco el modelo y veo toda la selva, todos los arbolitos puedo ver.
cuánto es la altura a la que se encuentra. Sí, ya no solamente hablamos de una fotografía como tal, sino ya estábamos hablando ya de sacar modelos 3D. Pues esos sensores van a variar. No solamente hay los sensores del visible. Como les dije, también pueden haber estos. Bueno, dentro de los sensores puede haber diferentes tipos de resolución también, hijos. Porque depende de qué tan nítido esté la foto como para entender de alguna forma. Puede haber una resolución espacial, que no está más llevado a lo que son los píxeles. Si se dan cuenta, cuando el píxel es más pequeño, también lo he hablado en la anterior clase, cuando el píxel es más pequeño, la resolución va a ser mejor. También una resolución temporal. La resolución temporal está hecho a que cuántas veces el satélite pasa por el mismo lado o por la misma zona. Por ejemplo, el Landsat pasa cada 16 días, por ejemplo. Sí, creo que el QuickBear es cada 1 o 2 días. Sí, es otro satélite. Entonces depende de eso. Hay también la resolución espectral, ¿sí? Para ver cómo cubre todo lo que es la región, ¿sí? O se almacena, digamos, de alguna forma, en manera de bandas. ¿Qué es lo bueno de estas imágenes satelitales? Es que sencillamente no solamente sacan una fotografía de la zona, sino que sacan bandas. Porque como les dije, acá el espectro es grande. Entonces yo puedo sacar acá en el espectro del visible varias bandas, varias fotografías del mismo lado. Es decir, el sensor puede detectar todas esas. Entonces, mientras más bandas, la resolución de la zona va a ser mucho mayor. Mientras menos bandas, va a ser mucho menor. Y yo puedo sacar bandas, por ejemplo, del azul, verde, rojo, rojo cercano, ¿sí? Y puedo trabajarlas con todas y puedo combinarlas. Y cuando las combino, sencillamente me da los colores reales de ese lugar. Entonces eso también es una resolución espectral. Por ejemplo, el Landsat, los Landsat tienen varios tipos de misiones, pongámosles. Son misiones. Desde el Landsat 1, 2, 3, por ejemplo, el Landsat 2 en los 800, el Landsat 7 en los 90 y el Landsat 8, que es el último, hasta el 2013 lo han lanzado. El Landsat 8 te reconoce 12 bandas, dentro de las cuales tiene bandas pancromáticas también, de alta resolución, de 16 por 16 metros. También tienen otras bandas que son de 30 por 30. También tienen otras bandas que es un análisis mucho más grande, que es de 100 por 100. Y son como 16 bandas que te analizan todo ese lado. Entonces, eso es una resolución espectral cuando hablamos de bandas. Y la resolución radiométrica estamos más llevados a lo que es el, el detalle de la intensidad de estos, pongámosle números digitales, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Bueno, no son números digitales, pero de alguna manera son niveles digitales. Si yo tengo, a ver, vean esta figura, por favor. Acá está de blanco hasta negro ahí, ¿no? Es como una escala de grises. Así me lanzan las imágenes satelitales, como una escala de grises. El ojo humano solamente puede ver 256 escalas, nada más. No puede diferenciar más de eso. Es decir, del blanco hasta el negro son 256 escalas. Entonces la resolución radiométrica es la que tiene más escalas, tiene mayor resolución porque puedo tener mayor información. ¿Sí? Porque si es menor, capaz no voy a tener buena información. Entonces, también es importante. Esta resolución radiométrica yo también la puedo arreglar en el mismo SIC. No, en el mismo QGIS también lo puedo arreglar. Puedo hacer dos tipos de arreglos, atmosféricas y radiométricas también. Y se puede hacer un arreglo todo bonito, ¿no? Porque es según la intensidad en la que produce. Eso también me puede producir. Entonces, estos sensores tienen esos diferentes tipos de resolución. Dentro de los principales sensores y productos están ahí todos, ¿no? El Aquamodis, está el Landsat, eso es lo que les dije, ¿no? 1000 en los 800, el Landsat 1, el Landsat 7 en el 99, falta el Landsat 8, que en 2013. Está el Spot también, que miren, la resolución de 10 metros a 20 metros, excelente. El otro 2 metros, el TEOS,
creo que el Spot, no, ¿cuál es? El QuickBeer. Este es una maravilla, el QuickBeer, porque me saca resoluciones casi de centímetros, de 0.3 centímetros a 6 metros. Wow. El Worldwide también, el Iconos, el TopSat también. Y acá dice, ¿no? Very low resolution y como es very high resolution, ¿no? Obvio que la resolución es mucho mejor porque en sí estamos hablando de centímetros. Y esto también para todo lo que es análisis de cobertura vegetal y para ver qué tipo de vegetación hay ahí, se utiliza mucho esto. Yo puedo saber la especie de la vegetación con estas fotos, nada más satelitales. ¿Por qué? Porque tienen firmas espectrales. Como ya les dije, cuando la luz va a reflejar, ¿sí?, a una longitud de onda o una onda especial. Si yo sé la longitud de onda a la que va, es su firma espectral, por eso se llaman firmas espectrales. Y yo digo, esta especie X tiene esta firma espectral. Entonces, donde yo vaya, yo pongo esa firma espectral y me da, y digo, hay esta especie. Y no necesito ir al campo a evaluarlo, sino yo con el satélite, con las fotos satelitales, ya puedo saber que hay ese tipo de especie. Y puedo saber si se está degradando. Puedo ver dinámica de poblaciones de la especie. ¿Sí? O de los árboles. Por ejemplo, en la selva se trabaja mucho esto. También se trabaja mucho en agronomía. Yo puedo saber si el campo tiene la humedad necesaria, si mis especies, o mejor dicho, lo que estoy cultivando, tiene la cantidad de agua necesaria, si están enfermas, si tienen si de alguna forma también les faltan nutrientes. Puedo saber si el suelo está totalmente, todo está regado, si se ha regado solamente una parte. En Estados Unidos, todo lo que es el monitoreo de agricultura, todo lo hacen a base de satélites. Todo. No hay nada que no hagan a base de satélites. Todo lo controlan con sus celulares. Allá los agrónomos. Por eso el tipo de agronomía que hay en esos países es extensiva. El Perú creo que no llega ni al 20% de lo que tiene Estados Unidos, las pampas y pampas de agricultura que tiene. Y todo el proceso es así y se maneja así. Para tener una optimización del proceso tiene que ser así. Yo me acuerdo que yo fui jurado de la cuarta tesis que se graduaron de ingeniería ambiental. Jonathan Quiroz se llamaba el chico y hizo un análisis de ¿cómo fue? Optimización del regadío, ¿sí?, de una zona agrícola mediante la observación y el análisis por teledetección. ¿Y qué hizo su compañero? Sencillamente agarró y analizó mediante fotos satelitales cuánto era la cantidad de agua que había en ese momento, cómo se sentía la humedad, es decir, el suelo, cómo estaba todo, y cuánto es lo que requería. Lo analizó en diferentes en tiempos, ¿no?, del cultivo, que fue casi toda una temporada. Sacó toda esa data, analizó y optimizó y dijo, ya, tienen que regar tanto, tanto, en tal fecha, todo para optimizar el recurso agua. Fue un golazo su tesis, con felicitaciones públicas, si quieren lo pueden ver, ¿no? Entonces, un ingeniero ambiental, utilizar todo este tipo de tecnología, la información es sencillamente muy, muy, muy importante. Y bueno, y a la parte derecha hay otros tipos de satélites que no se usan mucho, pero también, bueno, tienen que conocerlos, que son estas formas de cubos, cube, así se les dice, AeroCube, sí, pero bueno, también las resoluciones son mucho más grandes, menores. Cuando la resolución es grande, se utiliza especialmente para ver climatología, hijos, y todo lo que es cambio climático, porque dense cuenta que no puede ser tan local el análisis de cambio climático y del clima, siempre es global, ¿no? Entonces se utiliza de esa manera también. Ese es un proceso que uno lo va aprendiendo en el transcurso, digamos, ¿no?, el proceso. Hasta acá, hijos, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Pregunta, hijos? ¿Todo ok? Wow. Nadie, nada, no preguntan nada. Bueno, hijos,
Les voy a dar 5 minutos de descanso. Vaya, tomen agua, por favor. Sí. Relájense un rato. ¿Vale, hijos? Sí, profesor, gracias. Sí, Ya, muy bien. profesor, gracias.
Ya, hijos, retomamos para terminar y también explicarles la parte de la investigación formativa. A ver, hijos, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Sí se puede ver, profesor. Ya, Sí, ingeniero. uy, ya está. Entonces, hijos, a ver, continuemos. Bueno, esto por la parte de teledetección. ¿Sí? Otro tipo de fuente es la parte de cartografía impresa o digitalización. ¿Ya? Esa cartografía impresa se utilizaba mucho, digamos, ¿no? Antes de que, mejor dicho, en la evolución de todo esto de los SIC, lo que se hacía de alguna forma era poner estas mapas, ¿sí? Y de alguna manera imprimirlos o analizarlos, ¿sí? Y de alguna forma digitalizarlos. Pero era todo una parte compleja, pero se hacía de todas maneras, porque de alguna forma se quería analizar, ¿no? Y se digitalizaba, y al final cuando se digitalizaba, lo único que se hacía era ya manejarlo, digamos, ¿no? Una carta impresa lo pasaban a una carta digital, de ahí pasaba a un modelo virtual, de ahí a un sistema de información, de ahí se trabajaba con los diferentes tipos de capas, como siempre trabajamos, y ya, pues, ¿no? Y al final dábamos un resultado. Pero era muy costoso, ¿sí? Era diferentes, como que de alguna forma, no era tan factible trabajar con eso, pero se comenzó a trabajar. Y hasta ahorita hay lugares donde se trabajan porque de alguna forma se quiere analizar esos mapas antiguos donde se estaban dibujando, se querían ver cómo se hacían, pero ya, bueno, en la actualidad toda la data que puede existir es casi digital, ¿no? Ya es digitalizada. Pero antes la cartografía era impresa. Y entre esos dos tipos de cartografía impresa hay una parte que es la digitalización manual, ¿sí? Que hay también dos formas de trabajar con esta digitalización manual. Hay uno que son con equipo especializado, que es los famosos head down, que se les dice head downs porque son como esas, no sé si han visto, capaz ustedes tienen, bueno, tablets casi todos tienen, o si no esas pizarras electrónicas, ¿no? Que ustedes, si lo ponen en un escritorio como esto, entonces pones la cabeza para abajo y empiezas a digitalizar, ¿no? De alguna forma. La cosa es que al final el mapa estaba puesto ahí. Entonces tú empezabas a pasar como calcar por encima, ¿no? A calcar, a calcar, a calcar. Y así a diferentes mapas podías digitalizarlos y subirlos, ¿no? A tu computador. Los pasos de la digitalización manual, por ejemplo, pasaba primero por un proceso de registro, en donde tenías que poner los diferentes puntos o coordenadas, ¿no? De ahí digitalizabas lo que eran puntos, líneas, polígonos, y al final le asignabas atributos a cada uno de esos puntos y ya lo ponías dentro de tu QGIS o dentro de tu, formabas un shapefile, ¿no? La forma de registrar estos puntos eran manuales, ¿sí? Porque había, es decir, tú podías agarrar y escribías, hacías una línea, así como les hice hacer a ustedes, hijos, y podías con coordenadas poner un punto, ya, acá hay otro punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto. Pero hay otra forma que es semiautomática, que es la que hemos utilizado nosotros en el SIG, ¿no? Es solamente llevarlo a ese, es una analogía, hijos, no es que así se haga. Esto se hacía en unas tabletas puestas en una mesa y con la cabeza agachada, por eso se llama hit down, ¿no? Porque con la cabeza para abajo. Y la manera semiautomática en donde tú pasabas solamente el lápiz o el digitalizador y al final se generaban los puntos, bueno, por sí solo y se registraban. Eran dos formas. Y la otra digitalización que es la que hemos hecho nosotros, que es la digitalización en pantalla, ¿vale? Que esa digitalización en pantalla son los famosos heads up, ¿no? Porque ya nuestra cabeza está arriba, la pantalla está al frente de nosotros y lo que hacemos de alguna manera, ¿no? Es dibujar. Por ejemplo, lo que se hace es que en CAD, es lo que se hace un montón, en las municipalidades trabajan mucho con AutoCAD, pero nosotros lo podemos al final abrir en el QGIS. En este caso nosotros seríamos QGIS. Y como si se dan cuenta, es este tipo de digitalización que ustedes han estado haciendo, ¿no? Ahora, que tenían como una base satelital y encima de la base satelital empezaban a hacer estos tipos de digitalización, ¿no? A ver, ¿cuáles son las ventajas de la digitalización en pantalla en relación de la otra digitalización que era en las tabletas, ¿no? Que era heads down?
Sencillamente es que es de un menor coste, obvio. Tener una tableta es mucho más costosa. Posibilidad de dividir el trabajo, eso, lo que seguro ustedes lo hacen a cada rato. Posibilidad de correcciones y edición precisa, también lo pueden corregir. Posibilidad de ampliación, porque pueden trabajarlo a diferentes escalas. Y mayor comodidad para el operario, obvio. No se están malogrando la espalda, ¿no? Entonces, esas cosas era importante dentro de lo que es la digitalización o la impresión, ¿sí? Sencillamente, más que la digitalización, dentro de la manual y la de pantalla, la mejor, pues, es la de pantalla, ¿no? Pero tenían que también conocer que antes había este tipo de digitalización. Y creo que todavía hay diferentes tipos de mapas, ¿no? Que pueden. También está el tipo de digitalización automática, en donde ustedes solamente agarran un mapa, hijos, y lo ponen por una de estas impresoras o escáneres, ¿sí? Y al final le sale de frente el proceso, así, ya le sale así, todo ya dibujado. Entonces uno pone el papel, lo imprime y ya le genera. Lo malo a veces de estos tipos de digitalización automática es que pueden tener errores. Sí, y esos errores al final se repercuten, digamos, si uno quiere hacer una buena curva de elevación, por ejemplo, son curvas de elevaciones. Antes las curvas eran hechas así, en mapas, pero ahora nosotros lo podemos digitalizar así, ¿no? Pero bueno, se trabaja, se hace todavía, pero ya habrán visto que ya no necesitamos eso porque tenemos estos satélites que son una barbaridad como el IDAR o como el ALPALSAR, el, a los Pulsar que nos da estas imágenes de radar y que sencillamente son mucho mejor que estar digitalizando algo así porque nos ve el terreno en ese momento. Podría ser para analizar, digamos, el terreno en ese momento cómo era y no tener un registro y analizarlo porque todavía no habían esos satélites de radar y ya compararlo con el momento, se podría hacer, ¿no? ¿Sí? Hay otro punto que es la digitalización o creación de capas a partir de coordenadas geocodificadas. Esa es otra fuente en la que yo puedo ingresar, que sencillamente es que yo lo que hago es geocodificar los puntos. Es decir, con cada coordenada yo puedo decir en qué punto está. Por eso acá les pongo de ejemplo con su Google Maps, ¿sí? Yo puedo agarrar y poner un punto y yo también tengo que tener en la cabecita que una línea está compuesta por puntos. Entonces pueden ser varios puntos de una coordenada. Un polígono está hecho de varias líneas, que son varios puntos, que son varias coordenadas. Entonces lo puedo hacer de la misma forma. Y esto se utiliza especialmente para ver, por ejemplo, muestreos de campo, ¿no? Cuando uno va a muestrear campos, ve y pone los diferentes puntos, ¿no? Para hacer análisis de suelo, por ejemplo, yo he hecho muestreo de campo este fin de semana y análisis de suelo. Pues cada punto estoy poniendo, todo esto con coordenadas, todo con mi Garmin, ¿no? Con mi GPS. Levantamientos topográficos, igual, ¿no? Cuando tú vas, agarras un levantamiento topográfico y señalas las coordenadas. Estás geocodificando ese punto. Coordenadas en las que ha sufrido algún tipo de suceso, igual, digamos, un fenómeno de desastre o un desastre, o pasó, no sé, una explosión, ¿no? O una invasión, o un punto crítico de residuos sólidos, ¿no? Coordenadas de cierto tipo particular de elementos también, por ejemplo, de elementos arquitectónicos, árboles singulares, paradas de autobús u otras cosas más. Coordenadas correspondientes a otras formas de codificación espacial. Otro tipo de codificaciones espaciales que necesiten ese tipo de coordenadas también se pueden tomar. Y bueno, y en la actualidad el Internet. Y lo pongo así porque creo que todos ustedes saben manejar el Google Maps y al momento en donde ustedes están poniendo su punto de ubicación, se están geocodificando. Y ese punto ustedes lo han pasado, se recuerdan, al Google Earth. Entonces lo están digitalizando al Google Earth. Y esos puntos ustedes también lo pueden pasar en KMZ a su QGIS. Entonces lo están digitalizando y ahora sí lo pueden trabajar. Pueden saber las casas de sus diferentes compañeros. Ya está. Otra forma de fuente de información espacial es la famosa fotogrametría. Ya. Esta fotogrametría en sí tiene que ver mucho también con la teledetección, porque como que parten los dos por igual, pero a veces no se entiende, ¿no? Uno dice, pero la teledetección también hace fotos, ¿no? Satelitales y analiza esto, ¿no?
¿Y la fotogrametría qué es lo que hace? ¿No? Sencillamente lo único que hace la fotogrametría es analizar de alguna manera fotos también, ¿sí? O imágenes, ¿sí? Y lo que hace al final es de alguna forma digitalizarlas. Entonces la fotogrametría podría ser analógica, porque se basaba a partir de ya de datos antiguos en mapas, ¿no? Una fotografía, ¿no? También hacía fotogrametría analítica, porque se basaba a partir ya de cálculos matemáticos. Y también había la fotogrametría digital, que ya se trabaja en imágenes digitales, ya establecidas como digitales. Les pongo acá un ejemplo para que se entienda un poquito de esta fotogrametría. Cuando hablan de los satélites. Si digamos yo quería sacar un perfil de elevación, lo que hacía la fotogrametría era utilizar al satélite para que tome el mismo lugar, pero en dos diferentes ángulos. Se tomaba el mismo lugar en dos diferentes ángulos, como están acá, y después esos ángulos se sumaban y sacabas un 3D. Eso hacía la fotogrametría. Si todavía no existía pues el LIDAR, ¿no? Como lo han visto ahorita, ¿no? El LIDAR todavía no. Entonces la fotogrametría se utilizaba para eso. De alguna manera daba una imagen 3D de ese momento. Entonces pasaban los satélites, tomaban de un ángulo, porque eso es lo que se puede hacer, ¿no? Con los sensores. Se toma de otro ángulo, diferentes ángulos, se suma esos dos puntos y me saca un 3D. Entonces, eso es lo que hacía la fotogrametría. Y analizaba todo, y al final lo digitalizaba, ¿no? Por ejemplo, acá es una estación de fotogrametría, ¿no? Que como ustedes ven era no solo un computador antiguo todavía, sino que sencillamente tenía otros instrumentos más para analizar de alguna forma si había un mapa, si a nivel analógico y cómo podía darle esa resolución 3D, ¿sí? Y cómo se podía utilizar. Y hasta ahorita se utiliza la fotogrametría para analizar todos estos imágenes rasters. Estos raster que son las imágenes satelitales por la teledetección, ¿no? Se utiliza un montón, yo lo utilizo hasta ahorita, ¿no? Para analizar, y en ecología del paisaje se utiliza también. Otra fuente también son los famosos sistemas globales de navegación por satélite, ¿sí? Y uno de los más famosos es los GPS, ¿no? Que son de Estados Unidos, que sencillamente tienen el dato geodésico del WGS-84, ¿vale? Que la forma como te da la posición este satélite, mejor dicho, este sistema, es que son casi como 24 satélites que están dando vuelta en toda la Tierra, y 3 satélites son los que analizan tu posición. Y esos 3 satélites son los que dicen estás en tal posición, ¿sí? Hay también el sistema GLOMASS y el sistema COMPASS. El GLOMASS creo que es ruso y el COMPASS es chino. Son dos también los sistemas, ¿no? El GPS tiene un segmento espacial, segmento de control y segmento de usuario, ¿no? Y bueno, son los diferentes componentes, lo dejo para que lo lean. Y estos son los receptores que capaz muchos de ustedes también tienen sus GPS. Y ahí termina toda esta parte, hijos. Le voy a poner la bibliografía, me faltó y ahorita lo pongo. Hijos, ¿alguna pregunta hasta acá? Hijos, preguntas. Ninguna, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ya está. Entonces, voy para la parte del... Este es... Ah, no. Ya está. De la investigación formativa, hijos. Ya. La investigación formativa, como dice, es una actividad que sencillamente apoya a que el alumno pueda mejorar su conocimiento frente a la materia que se está dando. En este sentido, hemos estado llevando SIC y ya tienen una base muy fuerte de lo que es SIC. Entonces, no hay nada de lo que no conozcan. Y algo muy importante para trabajar con los SIC son los modelos cartográficos. Entonces, ustedes tienen que buscar modelos cartográficos, ¿sí? Modelos cartográficos y también lo que son bases de datos de una realidad territorial y que se pueden utilizar para la investigación, ¿sí? Yo les hago un ejemplo, ¿vale, hijos? Un modelo cartográfico es lo que yo estoy haciendo ahorita. A ver, la cartografía sencillamente son estas líneas, puntos. Ustedes, por ejemplo,
están cartografiando a cada rato las áreas urbanísticas, están cartografiando las áreas de las empresas, están cartografiando las pistas, están cartografiando los puntos de diferentes lados, han cartografiado las casas de sus amigos. Eso es cartografiar. Pero cuando uno crea un modelo cartográfico, quiere decir que esta cartografía que yo estoy utilizando, que la puedo generar como una capa, empiezo como que a hacer una suma o restas o empiezo a procesar estas capas para que me dé un resultado mejor, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero analizar estos modelos cartográficos, a ver, miren, un modelo cartográfico y que ustedes lo han hecho, creo que este es el ejemplo más fácil. Nosotros hemos analizado en el tiempo cuánto ha aumentado el área del tajo abierto de Cerro Verde. En el 2003 era tanto, en el 2000, ahorita en nuestra actualidad, 2020-2021, ha crecido un montón. El resto son dos capas diferentes, ¿sí? Porque una capa es en el 2013 y la otra capa es en el 2020. Pero si yo hago un cálculo matemático de esas dos capas, tratando a nivel de lo que son sus áreas, ¿sí? Sus áreas, yo voy a tener un resultado. Y voy a tener una segunda capa o una data más donde yo pueda decir que ha sido el crecimiento y que ha habido una degradación tanto del suelo, ¿sí? O sencillamente el paisaje ha cambiado, porque ha habido un crecimiento excesivo a nivel tanto como puede ser de área como también de profundidad. Entonces, ese proceso que estoy haciendo ahorita, eso es un modelo cartográfico, porque estoy utilizando la cartografía de esos dos momentos para analizar y que me dé un nuevo mapa, un nuevo producto, una nueva información. Y a partir de esa información, acá se les está pidiendo cómo se utilizaría para fines de investigación, pero investigación ambiental. Investigación ambiental. Otro ejemplo sería el proceso de cómo yo puedo hacer un mapa de peligro, de zonas de riesgo. Por ejemplo, quiero saber cuáles son las zonas de riesgos de inundación. Entonces tengo que analizar todo lo que son las cuencas hidrográficas. ¿Y qué cuencas son las que tienen la menor cantidad del relieve? Es decir, bajo relieve donde pueda aniegarse o donde se pueda quedar el agua ahí. Y junto todas esas capas vectoriales y al final creo un mapa de peligro. Y digo, ahí es lo que pasa. Es un mapa de peligro. Entonces, esos son los modelos cartográficos. La manera como ustedes lo tienen que buscar, hijos, por favor, les estoy diciendo desde ahora, tiene que ser en inglés. Busquen un paper y lo van a hacer en grupos. Creo que están definidos grupos, hijos. Sí, profesor. ¿Sí? Ya está. Grupos de trabajo, esos grupos de teoría que han estado trabajándolos, los siguen trabajando de la misma manera. Busquen un paper nada más que hable de modelos cartográficos, pero que hable en relación a la parte ambiental. Pueden ser evaluaciones de riesgo, hay un montón. Puede ser para la mejora de, hay uno que es interesante para los cultivos también, chakras. Pueden buscar full, pero búsquenlo en inglés y búsquenlo en las bases. Yo voy a poner, es Scopus, Web of Science, Springer, ScienDirect, y tiene que ser en inglés, porque ahí está la mayor cantidad o la riqueza de la información. Ya no está tanto ahí en la parte de español o en cielo, ¿no? Es muy vaga. Entonces tiene que ser en inglés. El día que van a entregar, a ver, por favor, propongan, porque ya estamos ya sobre la hora, hijos. ¿Para qué día puede ser? Solo lo que tienen que hacer es como un ensayo de una cara, no más. Hijos, si no dicen nada, y yo pongo la fecha. Después de Profe, exámenes, ingeniero. después de exámenes. Los exámenes, profesor. Porque, bueno, igual yo voy a hacer preguntas de lo que son los modelos cartográficos en el examen. Pues supongo que también van a leer. Y otra cosa ya es presentarme trabajo, ¿ok? ¿Sí, hijos? Sí, ingeniero. Sí, Sí, Ya sí, está. profesor.
Muy bien, entonces supongo que sí van a leer y ya. Es un ensayo de una cara. No les voy a pedir mucho. Y por ahí unas 2, 3 imágenes donde se puedan resumir el paper con sus propias palabras. Sí, ya les voy a poner la tarea. Ahí les voy a poner grande.